Vamos a ver 4 aspectos de Éxodo 17, del 1 al 7. Y esta parte vemos que nuevamente aquí ya el pueblo de Israel había avanzado 2 meses aproximadamente y nuevamente el pueblo se vuelve a quejar. Di conmigo, se vuelve a quejar. Y dice la Biblia: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Zin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Redifín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo, dice la Biblia, volvió a quejarse contra Moisés. La Biblia es tan clara porque dice, no se quejó, dice, volvieron a quejarse. ¿De acuerdo? Volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué, dice, ponen a prueba al Señor? Y sigue diciendo la Biblia, pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a otros ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y yo le llamé a este primer punto Jesús nuestra peña, Jesús nuestra roca. Y vemos nuevamente, se repite la misma situación. Y yo sé que cuando tú ves que se repite la misma discusión y la misma situación, se parece mucho a las discusiones matrimoniales. ¿O no? Empezamos a recordar el tiempo pasado. Es que tú antes me hiciste y me dijiste. Es que tú me heriste y me engañaste y me lastimaste. Y han pasado 20 años y le decimos qué ropa llevaba, qué hora fue, en qué momento fue, en qué lugar fue. Las mujeres somos así. Los hombres no, los hombres son cuadrados, se les olvida y voltean la hoja. ¿A qué horas estás loca? Yo ni siquiera. Ya está riendo el hermano. Porque es real. Y así está el pueblo de Israel, quejándose y quejándose. Y otra vez, a mí me llama la atención porque ahora hace hincapié, otra vez la queja. ¿Y por qué? Por cosas necesarias para nuestro cuerpo. El pueblo de Israel va y reclama a Moisés y le dice: tú tienes la culpa. Y en el matrimonio es igual, le echamos culpas. Tú tienes la culpa, por tu culpa estoy así. Y es real. No dejamos la carnalidad. Y yo sé que aún hasta los hijos le echan la culpa a los papás. Por tu culpa. Por tu culpa mi papá se fue. O por tu culpa mi mamá no hizo esto. Y empezamos a echar reproches porque somos muy fáciles de echar culpas. El domingo leíamos en Éxodo 16:9 que Dios escucha, Dios oye todas las palabras que salen de nuestra boca, no solo aquí en la iglesia, en tu diario vivir. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Sí se acuerdan o no? Dios escucha cada palabra que sale de tu boca. Y
Tenemos que aprender, escuchen bien, amados, tenemos que aprender en todo este tiempo, en esto que estamos aprendiendo, es a usar las dificultades para crecer. Tenemos que aprender a usar las pruebas para confiar. Tenemos que usar lo que estamos viviendo en nuestra vida para usarlas como una oportunidad para confiar en las promesas del Señor y ver su mano poderosa. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. ¿Que el país está en tiempos muy difíciles? Sí. Pero estamos en tiempos gloriosos y preciosos para poder ver la mano poderosa de Dios. Estamos en un tiempo glorioso en el que el Señor se quiere manifestar de una manera sobrenatural a su pueblo. ¿Y sabes para qué? Para que tú conozcas y confíes en Él y le conozcas sobre todo. Pero es aquí la decisión nuestra como pueblo de Dios, ¿qué es lo que vamos a decidir hacer en medio de la prueba? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Alejarnos de Él? ¿Alejarnos y amargarnos, resentirnos y culpar a todos menos yo, porque yo estoy bien? ¿O correr? Yo siempre así me pongo la imagen. O corro en medio de la dificultad, en medio de la pelea, en medio de la guerra, corro y abrazo la cruz de Cristo. Pero son decisiones, amados. Una, decisiones personales y otra, decisiones de familia, porque ahorita estamos tomando mucho y se están conociendo las familias tal cual. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas juntos. Y ahí sale lo blanco, lo negro, lo morado y lo gris de todos nosotros. Y es cuando decidimos dejarle nuestra voluntad, nuestras decisiones al Dios Todopoderoso. Y creer y confiar y caminar. Caminar en medio de todas las circunstancias. ¿Estás conmigo? Tengo que aprender a usar mis circunstancias para que el Señor esté glorificándose. En Juan 6:35, la Biblia nos dice claramente el símil de lo que estaba haciendo Moisés en el Antiguo Testamento. Jesús lo dice en el Nuevo. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y vimos hace 8 días, pedían carne y ellos tenían sus ganados. Pero ¿por qué yo voy a sacrificar a mi chivo? ¿Por qué? Aquí, el Señor que me sacó de Egipto tiene la culpa. ¿Para qué me saca? Tú, Moisés. Y se dan cuenta, a cada momento le reprochan al pobre Moy. ¿Para qué me sacas? Si me encanta que me dieran latigazos. Me encanta vivir en una choza llena de agujeros. Estaba yo bien a gusto en Egipto. Y ellos todavía recordando el pasado. Vemos que Dios mismo, ¿saben? No sé si han observado algo en todo el trayecto, lo que hemos estado estudiando. ¿Se han fijado en un detalle? Cuando Moisés corre, me imagino a Moisés en medio de todo ese estrés, correr y doblar sus rodillas y clamar, porque así dice literal la Biblia. Moisés corre y clama. Moisés no va con Aarón y dice: estos ya me tienen hasta la coronilla. En ningún momento, ni tampoco Dios. Dios no se queja. Recuerden, llega Moisés: Señor, ya no sé, quiero tirar la toalla, ya me caen gordos. Y el Señor siempre, lo primero que hace, lo instruye y le dice que el pueblo haga esto. Tú haz esto y yo haré esto. Pero yo me he quedado admirada, no sé si ustedes,
que el Señor no se queja del pueblo hasta ahorita, porque después sí lo vamos a ver. Pero el Señor se levanta y empieza a dar instrucciones. Y una de ellas dice, la vara, usa la vara. ¿Qué significa esa vara? ¿Recuerdan? Autoridad y poder delegada de Dios para Moisés. Con la vara hizo milagros y prodigios a través de ese instrumento. Tú y yo ahora tenemos un gran instrumento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestros instrumentos de guerra? La alabanza, la oración, la adoración, la Biblia, orar, ayunar. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra humanos, dice Efesios 6 en la NTV. Es contra principados que se mueven en los aires. Amados, tenemos que saber y estar bien, con los pies bien puestos para pelear con, yo siempre digo a las mujeres, les digo, peleen con sabiduría. Hasta para pelearse hay que saber hacerlo. De verdad. ¿Sí o no? Vengan el sábado. 2, le llamé alerta y levántate. Vamos al versículo 8 y 10 de Éxodo. Y dice así, quiero hacerles notar, Masá, que significa prueba, y Meriba, discusión, pleito. Así llamó ese lugar Moisés. Chéquense. Y el pueblo diciendo, ¿por qué? Porque ustedes pusieron a prueba, tentaron a Dios en este lugar. 8 al 10. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Redifín, los guerreros de Amalec lo atacaron, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Yo le llamé a esta parte, aparte de este texto, de ese capítulo, levántate, alerta y levántate. Y yo quiero decirles, es la primera vez que el pueblo de Israel se va a enfrentar a una guerra física. Es la primera vez que nos muestra la Biblia que el pueblo va a entrar a una guerra contra un enemigo. Y dirás, ¿de dónde tenían ellos armas? No tenían, pero sí recogieron las que los egipcios, que flotaron algunas de cuando el mar se cerró, y las que salieron a la orilla del mar. Dios les dio estrategias para pelear, porque ahorita les voy a mostrar unos textos donde nos muestra cómo vino el enemigo a atacar al pueblo. No eran un pueblo guerrero, no era un pueblo adiestrado para la guerra, pero era su primera guerra. ¿Sí? ¿Sí? Vean lo que dice, y me encantó este pasaje, Deuteronomio 25, del 17 al 19, y vean cómo escribe Moisés y nos da detalles de la pelea. Fíjense cómo dice: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. 18, te atacaron cuando estabas como. Fíjate bien lo que hicieron los enemigos. Agarraron al pueblo cansado y agotado e hirieron de muerte a quienes que se habían quedado, no tuvieron temor de Dios. Versículo 19. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra
que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Y no es porque Dios sea vengativo, sino les voy a decir de dónde viene el pueblo de Amalec. Amalec, según los estudiosos de la Biblia, fueron los bisnietos de Esaú, hermano de Jacob. Son descendientes de Esaú, así que eran parientes, eran de la familia, pero ellos odiaban al pueblo de Israel y lo atacaron cuando estaba cansado, débil, y empezaron a atacar por atrás, a traición. Amados, esto es una estrategia que usa el diablo para atacarnos a nosotros. Haz una expresión. Ya sé que no nos vemos, pero sí nos oímos. Es lo mismo que hace el diablo. Te ataca cuando estás débil espiritualmente, cuando te resientes, cuando dices, yo no sé por qué vengo a la iglesia, nadie me habla, nadie me quiere. Mira a fulano de tal. Y nos empezamos a resentir, a lastimar, y nos vamos quedando atrás. Y nos alejamos. No, mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Saben por qué muchos no han regresado presencial? Una, porque tienen miedo, y otra, ¿para qué? Y no es lo mismo. Porque estás viendo las prédicas en tu casa, amado. Espero que sí estés sentado y siguiendo el culto y alabando y poniendo a tus hijitos a escucharlo. Te pones a cocinar, estás poniendo a la mesa y no me gustó que dijo la pastora, le voy a cambiar. ¿Me entiende? Ahí nosotros imponemos las reglas. Y vean las estrategias del enemigo. Te vas quedando atrás. ¿Y qué hacía los amalecitas? Mataban. Porque ellos no se habían dado cuenta lo que estaba sucediendo en la retaguardia. Porque déjame decirte, eran más de 1 millón de personas las que habían salido de Egipto. No había un control. Pero me encantan estos versículos porque nos da más luz de lo que sucedió en Éxodo 17 cuando el pueblo de Israel se enfrentó por primera vez a una guerra. Amados, la desilusión te aparta de los demás y te vas alejando y te vas quedando atrás y eres presa del diablo. El diablo empieza a trabajar en tu cabeza y ¿sabes? Él no solo se conforma con que te alejes de la familia de Dios, Él no se conforma con eso. Y no se conforma solamente que vuelvas a caer en el pecado que ya habías dejado de hacer. Muchos cuando tuvieron su primer amor, nuevamente el Espíritu Santo les hizo nuevas criaturas, dejaron el pecado de atrás, pero cuando tú te alejas, te apartas, lo primero que haces es reincidir, volver al pecado que tú habías dejado atrás. ¿Por qué? Porque tú mismo te justificas. Y dicen, al fin así son todos. Mira al fulano de tal, le pedí dinero prestado y no me prestó. O me prestó y no le pagué. Y mejor ya no voy. Tantas cosas, porque son relaciones humanas y nos enojamos con el Señor en vez de que nos enojemos a veces con nosotros mismos por haber tomado decisiones equivocadas y nos resentimos. Y el diablo no se va a conformar con alejarte y con herirte. El diablo va a terminar su obra contigo, porque en Juan 10:10 dice, Él vino para hurtar, matar y destruir, hasta que destruya tu casa.
Él no se va a quedar en la puerta de tu casa. Él se va a meter y va a ir con todo, como el pueblo de los amalecitas. Vean, esta es una estrategia espiritual que el diablo usa en contra del pueblo de Dios. Amados, es el tiempo que abramos nuestros ojos. ¿Estás conmigo? Primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Amados, la Biblia nos alerta y dice, Él no solamente te va a alejar, te va a amargar, te va a enfermar tu cuerpo. Él va a dejarte hasta que vuelvas a Egipto nuevamente. Porque sabe que ahí te vuelve a poner las cadenas, te vuelve a poner los grillos y vuelves a ser su siervo. Y Él quiere terminar con tu vida, con tu familia y con tu descendencia. ¿Estás conmigo? 1 de Juan 5, 14 y 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Cuál es el requisito? Pedirle algo que es su voluntad, algo que sabe que va a ser nuestra bendición. Y como sabemos que Él ¿nos oye el Señor? ¡Claro! Cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Amén. 3. Número 3. Vamos, ¿ya? Todos nos necesitamos. Quiero dejarles esto en su cabeza. ¿Cuál fue lo primero? Cristo, la peña. 2, alerta y levántate. 3, todos nos necesitamos. Éxodo 17, del 11 al 14, vemos cómo Moisés ahora sube con Aarón y con Hur a la cima de una colina, y yo me puedo imaginar a Moisés diciendo, vamos chicos, vamos, el Señor está con nosotros, porque dice que él sostenía como en alto la vara de su mano y los israelitas vencían, pero cuando él bajaba las manos dominaban los amalecitas. Y eso es otro tipo, otra figura espiritual. Cuando tú te confías y dices, todo va bien, los negocios van bien, la familia está bien, me doy unas vacaciones espirituales, me voy a la playa. No es malo irse a la playa, no es malo descansar, no es malo disfrutar. Lo malo es que te olvides de Dios en todo tiempo. ¿Sí? Y vemos aquí que ellos bajaban, y yo me puedo imaginar a Moisés que vio en error y acierto, que dijo, a chispas, cuando yo levanto las manos el pueblo va ganando. Me puedo imaginar a Josué, porque Josué aparece por primera vez en la historia, en la Biblia. Me puedo imaginar a Josué diciendo, oh, ¿verdad? Porque aparece apenas ahí en escena. Y sigue diciendo en el versículo 12, pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerse en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron ¿qué? Una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Nos necesitamos unos a otros. Y muchos usan este pasaje para hablar de liderazgo, que necesitamos que nos levanten las manos. Eso es obvio. Los pastores pasamos por tantos tiempos de soledad como no se imaginan. Mucho. Pero no voy a hablar eso ni me voy a cortar las venas. Porque algo que sí puedo decir y puedo honrar es que el Señor nunca nos ha dejado. Jamás. Jamás. Nunca. Pero aquí habla la necesidad de que nos apoyemos unos a otros.
que tomemos muy en serio la salvación que el Señor nos ha dado, que nos levantemos las manos unos a otros. Me encanta a mí el grupo de WhatsApp de mujeres guerreras, me encanta, pero unas no aguantan. Y fulana de tal salió del grupo, y yo cuando veo eso digo, un soldado caído, porque es fuerte la guerra, es muy fuerte el ver un listonón de necesidades y de peticiones, pero también la lista cuando dicen fulano de tal se recuperó, fulano de tal logró esto, y ponemos gloria a Dios y todo. Pero también me encanta cuando en la brecha orando. Amados, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice 3 palabras, y que quiero que por favor en el nombre de Jesús nunca se te olviden. Nunca dejes de orar. Así dice, nunca dejes de orar, nunca dejes de buscar al Señor en medio de la turbulencia, en medio de las circunstancias. Nunca dejes de buscar a Dios. Nos necesitamos unos a otros. La Biblia dice que tenemos que aprender a orar unos por otros. En Santiago 5, del 13 al 15, la Biblia nos dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué dice? Que ore, no que reclame, no que se enoje, no que vuelva atrás. Ore. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas. Nos está diciendo ¿quién? El Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo la Biblia: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Ay, es que la pastora siempre está ocupada. No, yo no le digo a la pastora, es bien enojona, me va a regañar. Sí, claro que a algunos los regañaré, y sí soy enojona, la verdad, pero porque a veces me duele tanto las circunstancias, porque han vivido por años escuchando la palabra de Dios, que a veces en mi ser dice, no, es que no entiendo por qué. Me da el celo de Moisés y me duele. ¿Por qué volver a lo mismo? ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué lo mismo? Y sabes, desde la pandemia y que hemos venido, algo que yo admiro de mi esposo, y qué bueno que no está aquí para que no se me esponje, es que no ha dejado de orar, no ha dejado de ministrar, ha estado al pie del cañón con todo el equipo de hermanos servidores que se han partido aquí, de verdad, confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque es cuando más debemos de estar buscando al Señor, orando sin cesar. Esa es el arma poderosa de nosotros como hijos de Dios. La oración puede mucho, dice la Biblia, ¿sí o no? Ahora, fíjate lo que dice en el último punto. Colosenses, vamos a Colosenses 4, 2 y 3. Dedíquense a la oración como con una mente y un corazón. ¿Ya te fijaste lo que nos dice cómo debe de estar nuestra condición? Oren también por nosotros. Me encanta, ¿sabes? Cuando Pablo escribe esto, estaba en la cárcel. Cárceles húmedas con ratas, obscuras, de lo más horrible y lo más cruel. ¿Y saben qué pide Pablo? Oren también por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos librados. No, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Versículo 4. Ore también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su ministerio misterioso. Estén siempre llenos de alegría
en el Señor, lo repito, alégrense. Colosenses estoy leyendo, perdón, ya ven. Mejor lo busco. 4:4. Oren para que puedan proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Proclamen. Él no estaba pidiendo, oren para que mueva el corazón del gobernador y me saque. No, para predicar. Para predicar. Último, levanta tus manos en medio de la guerra. Eso es lo que hizo Éxodo 17, del 14 al 16. Vamos al último, por favor. Y la Biblia dice así en estos pasajes. Me encanta. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta, Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dios, dijo: por cuanto has levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Nuevamente el Señor presentándose, revelándose como el Señor Nisi, mi estandarte, mi bandera, el que pelea mis batallas, el que está conmigo en medio de las circunstancias. Esto va a ser el siguiente estudio que yo voy a dar, las características de Dios. Amados, el Señor quiere que levantemos nuestras manos. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo. La roca donde salió esa agua para que tú nunca tengas sed. En esa roca donde se sentó Moisés para descansar. En esa roca donde debe de estar afirmada nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Amén, iglesia. Salmo 28, 2. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Levanto mis manos como un acto físico de rendición de mi voluntad, un acto físico de mi dependencia totalmente de Dios. Cuando yo levanto mis manos, muevo los cielos. Cuando yo levanto las manos, se activa nuestra fe, mi dependencia total del Señor. ¿Quién dice amén? Salmo 63, 4. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos ¿cómo? En señal de protesta, en oración. Corro a mi lugar secreto para buscar a mi Señor, para que Él sane, para que Él me levante, para que Él me fortalezca. Salmo 77, 2. Ponte de pie, por favor. Y que esta sea tu receta espiritual cuando estés en medio de circunstancias. Di conmigo, la Biblia dice: cuando estaba en graves dificultades, ¿qué hice? ¿Cuándo? Oré con las manos levantadas, pero mi alma, dice, no encontró consuelo. ¿Por qué? Porque necesitaba buscar más de Él. Y entonces el Señor, si ustedes siguen leyendo, me dio paz, me dio descanso. Busca al Señor en medio de las circunstancias, busca su rostro. Levanta tus manos como Moisés y Él va a pelear tus batallas.